Hoy en la casa de empeños, hace unos minutos vino un cliente a traerme este tocadiscos que según él es una pieza fundamental en la historia de su familia a la hora de comer. Vale. Pero antes de hacerle una oferta me gustaría saber su edad. La del tocadiscos, no la del cliente. Y no me importa si son 62 años o 62 años y medio o 63. Lo único que me hace falta es saber más o menos cómo de viejo es este cacharro. Pueden ser 20 años, 50, 80, 200... Bueno, puede que 200 no. Pero en cualquier caso, este es uno de esos problemas donde lo importante no es saber la solución exacta. Con una aproximación ya nos vale bien. No sé, más men. Parece falso. In that simple statement is the key to science. ¿Sabéis esas películas donde el científico lo conoce todo hasta la última cifra decimal, lo sabe todo exactamente, lo tiene todo súper controlado? Pues la práctica va a ser que no. Siempre hay que hacer aproximaciones. Casi nunca se puede resolver un problema de forma exacta. Pero incluso cuando no se puede, cuando solamente tenemos datos insuficientes, resulta importante tener una solución aproximada para saber a qué atenernos. Para conseguirlo, lo que se hace es simplificar, se toman hipótesis más o menos plausibles, es decir, lo que usted llamaría resolver a ojo de buen cubero. Lo que pasa es que los físicos somos así de elegantes, lo llamamos solución de Fermi. Solución de Fermi es por Enrico Fermi, que es uno de esos nombres míticos en la historia de la física. En una comunidad de científicos súper brillante, él le llamaban el Papa, por su infalibilidad a la hora de ponerse a hablar. Fue premio Nobel en 1938 de física, participó en el proyecto Manhattan, dirigió en Chicago la construcción de la primera pila nuclear, hay un acelerador de partículas llamado Fermilab en su honor, hay un elemento químico con su nombre, el fermio, y yo me quedo sin dedos, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo, hay una clase entera de partículas, los fermiones, que reciben su nombre. Y podríamos seguir así porque el tío partía la pana a lo grande. Cuentan que cuando se probó la primera bomba nuclear, el experimento Trinity, había muchas estimaciones teóricas, por supuesto, pero nadie había hecho eso antes. De manera que había mucha incertidumbre, no se sabía realmente cuál era la potencia real de la explosión. Así que los físicos más brillantes del mundo se reunieron y ¿qué hicieron? Una apuesta, una porra, a ver quién acierta. Fermi se cuenta que tomó unos papeles y cuando llegó la onda de choque de la explosión, tiró los papeles, vio cuántos se movían antes de caer al suelo y a partir de ahí, con unos cuantos cálculos sencillos, hizo una estimación que resultó ser la más certera de todas, con lo cual, señor Fermi, se llevó el gato al agua. Fermi puso un ejemplo clásico que todavía hoy se sigue usando en los libros de texto y es el siguiente. ¿Cuántos afinadores de piano hay en la ciudad de Chicago? Bueno, Fermi hizo una estimación así muy por encima, basada en cuántas personas viven en Chicago, qué porcentaje de ellas tienen un piano, cuál es el tiempo que puede pasar un piano hasta que haga falta afinarlo y cuánto se tarda de media en afinar un piano. Y con esos datos obtuvo un resultado de unos 150 afinadores. Lo importante aquí no es que sean 150 o 153, sino que son del orden de los centenares, de un par de centenares. Es lo que se llama conocer el orden de magnitud. Son del orden de los centenares, no son docenas ni son centenares de miles. Tenemos una solución aproximada ahí, que es lo único que se necesitaría, por ejemplo, pues si yo soy fabricante de diapasones para afinadores, eso sería lo que me interesaría. No la cantidad exacta, sino más o menos hasta qué punto hay negocio por ahí. Desde hace tiempo se conoce la llamada ecuación de Drake, que intenta describir de forma parecida el número de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia. Parte pues, del número de estrellas en nuestra galaxia, el porcentaje de estrellas que tienen planetas, el porcentaje de planetas que pueden albergar vida, la fracción de la vida que puede convertirse en inteligente, desarrollar tecnología. Todo eso, por supuesto, son cantidades que hay que adivinar porque cada uno tiene una estimación, pero por lo menos nos daría una idea de si estamos solos en la galaxia o hay 100.000 millones de tíos semejantes a nosotros ahí grabando en YouTube y preguntándose si están solos en el universo. Ahí sigue. Voy a poner otro ejemplo. Sabéis que cada cierto tiempo hay que cambiar la rueda del coche, pero ¿cuánto se gasta de la rueda del coche cuando da una sola vuelta? Bueno, vamos a suponer que una rueda se cambia cada 7.000 kilómetros. ¿Por qué 7.000 y no 5.000? Bueno, porque me resulta un poquito más cómodo ahora para hacer cuentas. Podrían ser 7.000 o 5.000. Lo importante es que no son 70.000 ni son 700 metros. ¿Una rueda qué tamaño tiene? Pues depende de la rueda. Digamos medio metro. Eso significa que el número de vueltas que ha dado son los 7 millones de metros entre la longitud de la circunferencia, que es pi por 0,5. Pi por 0,5 uno y pico, 7 millones, más o menos unos 5 millones de vueltas. Más o menos, que es lo que me interesa.
¿Cuánto se ha desgastado en ese tiempo la rueda? 1 metro, no. 1 milímetro, poquillo. Voy a poner 1 centímetro, ni para ti ni para mí. Bien, si 1 centímetro es el desgaste para 5 millones de vueltas, una sola vuelta será el desgaste de 1 partido por 5 millones de centímetros. Eso son 2.000 millonésimas de metro, 2 nanómetros se llama, que es más o menos el diámetro de 20 átomos de hidrógeno puestos en fila. Solamente eso. Pueden ser 20, pueden ser 35, pueden ser 13, puedo haberme equivocado un poquito, pero al menos tenemos acotado el problema, es decir, tenemos una estimación en orden de magnitud, el tamaño aproximado. Voy a dar otra aplicación práctica. Vamos a suponer que, bueno, aquí en la universidad pagan poco, así que estoy haciendo doblete como guardia civil, destinado a la frontera, en la sección de prevención de huida de capitales, y cuando abro el maletero de un coche veo que está lleno de esto, monedas de euro. Vale, sí, no hay quien nos engañe. Son monedas de 20 céntimos. Lo siento, pero ya os he dicho que necesito hacer doblete, porque cuesta llegar al fin de mes. Los recortes presupuestarios y todo eso, ¿no? Bueno, el hecho es que yo sé que no se puede sacar del país más de 10.000 euros en efectivo. Así que todo ese montón de monedas, ¿serán 10.000 euros o no? Mi compañero, el cabo Bichosaurio, aquí presente, va a piñón fijo. Dice que hay que contar las monedas. Pero yo, que soy físico y tampoco tengo ganas de trabajar tanto, decido tratar el asunto como un problema de Fermi. Le voy a demostrar cómo los problemas de Fermi no resuelven problemas, ¿verdad, jefe? Bien, lo primero es conocer el volumen del maletero del coche. El maletero del coche es, digamos, del orden de 1 metro cúbico. Luego lo dividimos por el volumen de una moneda y ya tenemos una primera aproximación. Bueno, ¿cuánto mide una moneda? Sin medirla. Bueno, más o menos tiene el diámetro de un pulgar, un par de centímetros, y un grosor de milímetros, digamos 2 milímetros, para no quedarnos cortos. Eso nos daría un volumen igual a pi por r cuadrado por h, o pi cuarto de cuadrado por h, más o menos, perdón, unos 600 milímetros cúbicos. Bien, el volumen del maletero es de 1 metro cúbico, 1 metro son 1.000 milímetros, así que 1 metro cúbico son 1.000 milímetros todo al cubo, es decir, 1.000 millones de milímetros cúbicos. 1.000 millones entre 600 son 1.300.000 más o menos. Así que esa sería la primera solución de Fermi de la cantidad de euros que contiene el maletero, 1 millón y pico. Si queremos afinar un poquito más, muy bien, cogemos y medimos, esto es un palmer, así que podemos echar mano del palmer, medimos con más precisión el diámetro, son unos 23 y pico milímetros, y el grosor, antes dije 2 milímetros, bueno, 2,3, no está mal. Eso sale un volumen de 900 y pico milímetros cúbicos, más o menos un 50% más de lo que yo había estimado en un principio, pero bueno, seguimos en el orden de magnitud de más o menos 1 millón de monedas. Por supuesto, en ambos casos el empaquetamiento de monedas no es completo, es decir, si yo meto un montón de monedas en un volumen, va a haber muchos huecos, con lo cual la cantidad real será menor, dependiendo de cómo lo empaquetemos, del orden de varios cientos de miles de euros. Pero en cualquier caso, es más que los 10.000 euros que marca la ley. Así que yo detengo al infractor, le meto un paquete, dejo aquí que el jefe se ponga a contar las monedas, la solución exacta que la calcule él, a mí con la solución aproximada de Fermi me vale. De modo que si queréis que el Bichosaurio y yo demos un entretenimiento, salir a la calle y empezar a pensar en soluciones de Fermi. Por ejemplo, os ha tocado los 130 millones de euros del euromillón. Enhorabuena. Ahora vais a recogerlos en dinero. ¿Os cabrían en un maletero? ¿En el maletero del coche? ¿Tendréis que alquilar una furgoneta? ¿Un camión? Tenéis que hacer un poco de cálculo de Fermi para saber cuánto vais a necesitar para llevaros todo ese dinero. Pero ojo que el Bichosaurio y yo estamos en la frontera, y si os cogemos, os empuramos vivos.